A continuación, tendremos una explicación sobre las estructuras amorfas y cristalinas referidas a los arreglos atómicos. El arreglo atómico puede depender del estado de agregación de la materia. En estos gráficos se observa un arreglo desordenado de un gas noble, un arreglo desordenado de vapor de agua y un arreglo desordenado, más bien desarreglo, en todos estos, de una estructura de sílice, la cual corresponde al vidrio. Y por último tenemos una estructura perfectamente ordenada, a lo que corresponde ya a un ordenamiento a largo alcance. Pueden existir sólidos amorfos como los vidrios o los polímeros. Como puede verse en la estructura C, acá tenemos una cadena polimérica donde no hay ningún arreglo en particular. En la estructura A y B, observamos esta estructura A y la estructura B, tenemos un ordenamiento cristalino. Esto corresponde a un orden de largo alcance de una estructura de sílice o de vidrio perfectamente ordenado, y acá tenemos una estructura de vidrio con cierto desarreglo. En la última imagen tenemos ya un arreglo perfecto con un orden regular. Esto podría corresponder a metales o a cerámicos. Principalmente vamos a abocarnos a metales porque es más fácil de comprender. La principal característica de una estructura cristalina es que es regular y repetitiva. La repetitividad resuelve qué unidad estructural eh, elemental y geométrica y tridimensional es la que se repite. En realidad, cualquier estructura cristalina puede describirse como un modelo formado a base de repetir varias unidades estructurales. Una estructura cúbica, una red cúbica formada por diferentes pequeñas estructuras cúbicas. Podemos observar que en una red cúbica está formado por muchos cubos elementales llamados celdas unitarias. Esta también es llamado celda unidad o cristal elemental. Esta es la unidad estructural representativa que en la mayoría de los libros, se denomina celda unitaria. La longitud de las aristas, arista A, B y C, es decir, ancho, largo y alto, y los ángulos van a ser las constantes de la red o los parámetros de red. Muchos compuestos iónicos poseen ordenamientos cristalinos a largo alcance. La disposición de los iones perfectamente ubicados en puntos característicos define el tipo de celda unitaria. Acá vemos que todos responden a celdas de estructuras cúbicas, algunas con un átomo centrado en este cubo, otras con átomos de otro material, o este corresponde a cloruro de sodio, esto que está acá es sodio y esto es cloro, a una disposición de átomos cúbica centrada en las caras. Hay algunas otras más complejas. Algunos compuestos de carácter covalente también tienen estructuras, poseen estructuras cristalinas. Son algunas excepciones en los compuestos de carácter covalente. Por ejemplo, el diamante, el grafito o una buquibol que es de carbono 60 átomos de carbono unidos en esta disposición. No vamos a considerar que esto es una estructura cristalina, sino un ordenamiento a largo alcance. Muchas de las clases de los sólidos no metálicos y los metales son cristalinos. Los átomos constituyentes están dispuestos en un patrón que se repite periódicamente en tres dimensiones. Las estructuras cristalinas de la mayoría de los metales puros
son relativamente simples. La explicación teórica en estructuras cristalinas comienza con la estructura cúbica, que es la más simple y la más sencilla. Esta se utiliza generalmente, y en este curso lo vamos a utilizar para comprender aspectos geométricos y algunas características de importancia, por ejemplo, para determinar cuál es el volumen de ocupación de estas esferas rígidas que nos representan los átomos, o para ver algunas características mecánicas como la deformación de los metales. Podemos observar que podemos ordenarlas en el sistema cúbico como cúbico simple, como un sistema cúbico con un átomo centrado en esta estructura cúbica o con átomos centrados en las caras. Entonces vamos a llamar a esta una estructura cúbica simple, esta es una estructura cúbica centrada en el cuerpo y esta una estructura cúbica centrada en las caras. La estructura cúbica simple eh, es simplemente para explicar algunos aspectos geométricos, pero la estructura cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras las vamos a llamar BCC y FCC por la traducción de Body Centered Cubic o Face Centered Cubic de la nomenclatura en inglés. Las estructuras cristalinas de la mayoría de los metales son el cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras y la hexagonal compacta, que también se denomina hexagonal de empaquetamiento compacto o HCP, que son las iniciales de hexagonal close packing. La estructura cúbica centrada en las caras o Face Centered Cubic, FCC, como la vamos a llamar, tiene un átomo en cada punto reticular. Fíjense en esta disposición donde acá están marcadas las posiciones en cada punto reticular característico, en cada vértice, y a su vez va a tener un átomo en cada centro de estas caras. Si miramos en el centro de cada cara hay medio átomo, media esfera y un octavo de átomo en cada vértice, lo que nos da un total de 4 átomos si sumamos todas las partes, o sea 4 esferas. Recuerden que es necesario representar estas estructuras con el modelo de esferas rígidas, así es más comprensible más adelante cuando veamos deformación y en qué direcciones las direcciones compactas van a ser, me adelanto un poco, pero qué direcciones van a ser las preferenciales para los deslizamientos o las deformaciones plásticas. El esquema, aclaro acá que el esquema de la estructura B indica las posiciones de los átomos. Este no es el modelo de esferas rígidas. O podemos decir que estos son los núcleos de los átomos. El esquema de la figura C muestra cómo se vería una red estructural compuesta por cristales FCC, cúbicos centrados en las caras. La estructura cúbica centrada en el cuerpo, o también la vamos a llamar BCC, se trata de una estructura cúbica con un átomo situado en cada punto reticular, y los puntos reticulares para esta corresponde a los vértices y uno en el centro. Así que acá vemos que tenemos un octavo en cada vértice y un átomo completo en el centro. Si sumamos los octavos de cada vértice y un átomo en el centro, tendremos un total de 2 esferas que nos representan los átomos, ocupando esta estructura cúbica. Observen el esquema C, donde se representa en la red conformada por un sistema cúbico centrado en el cuerpo, y noten la diferencia con el anterior. El ordenamiento es algo diferente. Este ordenamiento diferente va a hacer que tenga diferencias en los planos preferenciales, en algún deslizamiento o los planos compactos. La estructura hexagonal compacta
es la más compleja de todas. En realidad, acá hay varias fracciones de átomos. Fíjense que hay varias fracciones de átomos que van a ser partes que conforman a esta estructura hexagonal donde se ve la base, tanto en la base como en la tapa, se ven los hexágonos. Cuidado con esta observación, ya que en muchos libros está representado solo la tercera parte y no el esquema completo. Así que este esquema es el que muestra todas las bases hexagonales. La estructura es tan compacta desde el punto de vista de empaquetamiento desde las esferas como la estructura cúbica centrada en las caras. Esto lo vamos a analizar cuando se calcule, por ejemplo, el factor de empaquetamiento atómico, que es el que nos va a determinar cuál es el volumen de ocupación de estas esferas dentro de la celda cristalina. De los 7 sistemas cristalinos posibles, se desprenden algunas combinaciones más formando las 14 redes de Bravais o de Bravais. Los sistemas cristalinos son el sistema cúbico, tetragonal, ortorrómbico, romboédrico, hexagonal. Fíjense que acá está marcado como una parte de toda la estructura hexagonal que vimos en la diapositiva anterior, monoclínico y triclínico. Algunos de estos ordenamientos tienen combinaciones, como la cúbica, que tiene la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. La ortorrómbica tiene 4 posibles ordenamientos. La monoclínica tiene 2 ordenamientos y la tetragonal también. Y vemos que la romboédrica, la triclínica y la hexagonal tienen una sola opción. Por suerte nosotros consideramos solamente 4. La cúbica simple la vamos a considerar para simplificar algunas explicaciones. La cúbica centrada en las caras, la cúbica centrada en el cuerpo y la hexagonal compacta, porque la mayoría de los metales solidifican en estos sistemas cristalinos. Y la tetragonal centrada en el cuerpo, la vamos a llamar BCT, Body Center Tetragonal, porque es una modificación de la cúbica centrada en el cuerpo estirada. Esto lo vamos a rever cuando veamos tratamientos térmicos de los aceros. Acá tenemos una tabla completa donde tenemos los 7 sistemas cristalinos, las características de las longitudes y los ángulos que nos van a definir cada una de estas estructuras cristalinas y algunas posibles redes espaciales que pueden llegar a tener. Lo mismo que hemos visto en las diapositivas anteriores con el agregado de estas características geométricas. El sistema cúbico centrado en las caras es común en metales típicos como el aluminio, el níquel, el cobre, la plata y el hierro gamma. Voy a hacer una aclaración. Hablamos de hierro gamma y no simplemente del hierro porque el hierro es alotrópico y al igual que muchos metales como el titanio o el estaño posee más de un sistema cristalino en estado sólido. Por ejemplo, el hierro a temperatura ambiente es cúbico centrado en el cuerpo hasta los 910 grados centígrados y después se va a transformar a medida que aumentamos la temperatura a hierro gamma con un sistema cristalino cúbico centrado en las caras. Y nuevamente a los 1400 grados aproximadamente vuelve a cúbico centrado en el cuerpo hasta que llega a los 1535 donde se funde. El sistema cúbico centrado en el cuerpo es común en el cromo, el molibdeno, el tuxteno, el vanadio y en el hierro alfa. Acá es donde hacemos esta aclaración de que este también es uno de los estados alotrópicos del hierro. Quiero aclarar acá que también hay un estado alotrópico del titanio, que va a ser el titanio beta, que también tiene un sistema cristalino cúbico centrado en el cuerpo. El sistema hexagonal compacto
algunos metales solidifican en este sistema o cristalizan, como dicen algunos, en este sistema. Por ejemplo, el berilio, el magnesio, el titanio alfa, como habíamos nombrado antes, que el titanio es aleotrópico, el zinc y el circonio. Observen en esta característica geométrica cómo acá realmente se sacó en realidad un tercio de toda la estructura hexagonal. Esto en realidad de hexagonal no tendría nada, pero es un tercio de toda la estructura hexagonal que vimos anteriormente. De esta parte solamente se saca un tercio. Es un prisma que es el que se utiliza para hacer el cálculo de empaquetamiento atómico o la cantidad de átomos que hay por celda unidad. En realidad es un poco más complejo. Acá hay 4/12 partes en estos extremos, hay 4/6 partes en estos extremos y un átomo en el centro, lo que nos da un total de 2 átomos por celda unidad, considerando este fragmento de la celda que nos representa la celda representativa, que realmente tiene un hexágono, que fue la que vimos anteriormente. Las características de las estructuras cristalinas más comunes son el parámetro de red, el número de coordinación, la densidad lineal, planar o el factor de empaquetamiento atómico o densidad volumétrica, y algunos planos característicos que son aquellos que vamos a analizar para poder calcular, por ejemplo, la densidad planar. La longitud de las aristas de la celda cristalina y los ángulos se van a llamar constantes de red o parámetros de red. En el caso del hierro puede variar esto, ya que depende de la alotropía, depende del estado alotrópico que se encuentre. En realidad el estado alotrópico va a depender de qué rango de temperatura se encuentra este sólido. El número de vecinos cercanos o número de coordinación, en realidad el número de coordinación es el número de vecinos cercanos que se encuentran en contacto directo, o por lo menos los más próximos. Por ejemplo, para la cúbica simple tenemos 6 átomos en contacto directo. Hay que tener cuidado que estos 6 átomos no están dentro de la celda elemental o el cristal elemental. En realidad están en contacto con otros que van a estar con las celdas elementales vecinas. Pero analizado, por ejemplo, en el sistema cúbico centrado en el cuerpo, vemos que este átomo central entra en contacto con los 8 átomos que están en las aristas de esta estructura cúbica. Aquí no es necesario representar toda una red cúbica, simplemente con la celda cristalina se puede observar que el número de coordinación es 8. Dejamos como tarea calcular el número de coordinación para una estructura cúbica centrada en las caras. El análisis de los planos de las estructuras cristalinas merece una atención particular, ya que tenemos que ver de forma tridimensional, primero ubicar las posiciones de los vectores y las direcciones y después ver los planos. Las direcciones se indican por las coordenadas unitarias del parámetro de red. Considerando en la medida 1 de este largo de la estructura o de la arista de la estructura cúbica, consideramos que este punto es el 1, 1, 1 por la ubicación tridimensional y el vector será el vector 1, 1, 1, así que esta va a ser la dirección 1, 1, 1. La dirección 1, 0, 0 es la dirección que va en la longitud de 1 en el eje X y no avanza en el eje Y, 0, y no avanza en el eje Z, por eso es 0. Consideramos entonces esta aclaración como la dirección de los planos, perdón, la dirección para analizar los planos. Con el fin de distinguir la notación para una dirección de una posición, los números enteros se designan en la dirección, se designan encerrados entre corchetes y los que se designan planos van a ser entre paréntesis.
Fíjense acá abajo que están indicando los planos indicados por los denominados índices de Miller y están entre paréntesis. Para obtener los índices de Miller se requiere un proceso un poco más elaborado eh, que el de las direcciones. Las direcciones es el simple vector. Por ejemplo, consideramos el plano 2, 1, 0, como está indicado acá entre paréntesis. Este plano, en realidad, o esta notación, se hace a la inversa de las posiciones de los puntos donde intersecta el plano. Fíjense que el plano intersecta en el eje X en un medio, ya que consideramos la unidad. Intersecta en el eje Y en 1 y en el eje Z no lo cruza. Así que tendríamos datos, por ejemplo, de un medio, 1 e infinito, donde no se tocan. Haciendo la inversa de cada uno de estos números, la inversa de un medio es 2, la inversa de 1 es 1 y la inversa de 1, la inversa de infinito va a ser 0. Es una tendencia con semejanza a lo que se habla en límites. Así que esto va a ser el plano 2, 1, 0. De todos modos, es recurrente observar algún índice semejante en algún libro para identificarlo, ya que estos índices nosotros no vamos a estar calculando índices de Miller, sino que es suficiente tener algunos ya conocidos, algunos planos ya conocidos. Como mencioné antes, no es necesario saber estrictamente cómo calcular los planos. De La simple observación de patrones repetitivos puede ayudar a identificar los planos más comunes. Por ejemplo, este es el plano 001 que indicaría que, o la familia de plano 001, que indicaría que no corta al eje X, no corta al eje Y sí corta al eje Z. Esta sería la familia de planos 110, donde corta al eje X, al eje Y en 1 y no corta al eje Z. Y esta es la familia de planos 111, tal cual se observa aquí arriba. Esta familia de planos 111 indica que corta en 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Los planos más comunes indicados por índices de Miller son el 100, el 010, el 001. En realidad son las caras, identifican las caras de un cubo. Nosotros solamente vamos a analizar estructuras cristalinas, los índices de Miller lo vamos a aplicar a estructuras cristalinas cúbicas para tener una fácil comprensión. El plano 110 es aquel que corre en diagonal, un plano que corre en la diagonal interna, y el plano 111 cruza en la diagonal totalmente a todos los vértices de este cubo. Observemos el plano 110 en las estructuras cristalinas cúbicas centradas en las caras y cúbicas centradas en el cuerpo. Por ejemplo, el plano 110 en la cúbica centrada en las caras se vería como está indicado el rectángulo A, B, C, F, E, D. Hay que tener una delicada observación, ya que los átomos acá en esta estructura están representados y están separados, en realidad están marcando solamente las posiciones y deberíamos marcarlo como modelo de esferas rígidas para saber en qué zona están en contacto. Tenemos que aclarar que toda esta línea de átomos ABC no está en contacto con la línea de átomos DEF porque están separados por este átomo que está centrado en las caras laterales. Así que nos queda ver que este plano o este recorte tiene esta forma o esta disposición. El plano 110, este mismo plano visto en la estructura
cúbica centrada en el cuerpo, nos da el rectángulo ABED con un átomo en la posición central, un átomo C. De estas observaciones descubrimos que el sistema cúbico centrado en las caras tenemos unas direcciones compactas donde están un átomo en contacto con el otro seguidos en las bases ABC y DEF. Y las direcciones compactas para el sistema cristalino cúbico centrado en el cuerpo, según lo determina el plano 110, están en las direcciones oblicuas totalmente diferentes a las que se indicaban en el sistema cúbico centrado en las caras. Además de reconocer las direcciones y los planos, se pueden calcular las densidades lineales y las densidades planares. Las densidades lineares se calculan como la cantidad de átomos que hay en una longitud de una dirección dada. Acá tenemos la dirección indicada en este vector. Este vector X y Z es este que está indicado acá en el plano 110. Acá observamos que tenemos entonces un radio, 2, 3, 4 radios, o sea que vamos a considerar que tenemos dos átomos, en realidad porque están representados en el plano por las circunferencias, sobre la longitud de esta que corresponde a 4 radios. Esto presenta un poco de confusión porque hay algunos autores que hacen la densidad lineal como los radios dividido la longitud del vector. Por ejemplo, si hacemos el análisis para la dirección 100, tendríamos la longitud de dos radios, este radio acá y este radio acá, sobre la longitud de la arista, y esta habría que determinar esta arista en función del radio atómico, así que hay que hacer unos cálculos geométricos para ver cuál es el porcentaje de ocupación de átomos en una dirección. Lo mismo se hace cuando hay que calcular densidad planar. Se toman las superficies de los círculos que nos representan las proyecciones de los átomos y que están dentro de ese plano y se dividen por el plano. Así que el cálculo de la densidad planar sería simplemente calcular la superficie para este rectángulo de dos circunferencias dividido la superficie de este rectángulo. Vamos a notar que no tiene 100% de ocupación, ya que estas zonas blancas que se observan es la parte donde no está ocupada. Así que vamos a ir viendo cuál es la ocupación en ese plano. Esto nos va a determinar qué plano es más denso y qué plano es menos denso en empaquetamiento planar. El mismo análisis se puede hacer para el empaquetamiento volumétrico. El factor de empaquetamiento atómico adopta el mismo criterio y esto nos da una idea de cuán empaquetada es la celda cristalina. Se calcula como el volumen de las esferas que representan los átomos sobre el volumen de la celda unitaria. Así que tenemos el volumen de las esferas o el volumen de los átomos sobre el volumen de la celda unitaria. Y podemos resolver el problema netamente geométrico. El volumen de los átomos, si son esferas, para un sistema cristalino cúbico centrado en las caras, recordemos que teníamos 4 esferas. En realidad eran varias partes que si las juntábamos todas correspondían a 4 esferas. Por 4/3 pi radio al cubo, que es el volumen de la esfera. Esto nos va a dar el volumen de los átomos, en función del radio atómico. Ahora bien, el volumen de la celda simplemente podría ser A al cubo. Pero tenemos un problema. Deberíamos saber o el radio atómico o el parámetro de red de esta celda cúbica. Resulta ser que esto se resuelve con un problema geométrico. Tenemos una disposición de átomos, como se indica acá en la figura, y la diagonal, si la calculamos por teorema de Pitágoras, nos da una relación de radio en función de la arista o de la arista en función del radio.
Esta relación es utilizada para meterla en el volumen de la celda y así tener todo el factor de empaquetamiento atómico en función del radio atómico. Y vemos que el radio atómico al cubo y radio atómico al cubo se simplifican quedando un número que no depende del radio. Así que para cualquier material que tenga el sistema cristalino cúbico centrado en las caras, el factor de empaquetamiento atómico va a ser 0,74 o 74% de ocupación de los átomos dentro de la celda cristalina. El factor de empaquetamiento atómico del cúbico centrado en las caras es 0,74. El cúbico centrado en el cuerpo es 0,68, o sea que tiene menor ocupación, y el hexagonal compacto 0,74. El cúbico centrado en las caras y el hexagonal compacto son los más empaquetados. Por lo tanto, van a estar formados por los planos más densamente empaquetados. ¿Y cuáles son estos planos empaquetados? Por ejemplo, la estructura hexagonal compacta está formado por este tipo de disposición de átomos, donde tenemos un plano empaquetado de esta manera, otro plano empaquetado de la misma manera pero desplazado respecto del anterior, y un tercer plano empaquetado, densamente empaquetado, igual que el primero. Por lo tanto, acá vamos a observar que tiene un ordenamiento del tipo AB, AB, AB. El sistema cúbico centrado en las caras también está formado por planos compactos, pero estos planos se observan en el plano 111. Fíjense que aquí es necesario recurrir a la nomenclatura de los índices de Miller para comprender dónde están dispuestos estos planos compactos. El plano 111 indica que este es un plano compacto. Observamos que este plano compacto se repite hacia atrás en un ordenamiento semejante al de la estructura hexagonal, con una disposición de planos del tipo ABC-ABC. Podemos tener una observación desde el punto de vista de los puntos característicos reticulares, tanto en la hexagonal compacta como en la estructura cúbica centrada en las caras. Una comparación entre ambos nos da una idea de que ambas tienen estas direcciones, estos planos compactos. Las direcciones compactas son solamente la línea de átomos seguidos. Estos planos y estas direcciones compactas van a ser los preferenciales para deslizarse más fácilmente unos sobre otros. Los planos y direcciones compactas hacen esto mucho más fácilmente que los que están alineados en otra disposición. Estos planos compactos, aquellos que están en contacto uno con otro, pueden desplazarse más fácilmente uno sobre otro, empujándose y trasladándose todo el plano. En cambio, una dirección que no es compacta debería pasar un átomo a esta posición, empujar este átomo a esta otra posición, y empujar este átomo a esta otra posición, y así sucesivamente, hasta así terminar de hacer todo el corrimiento o el flujo plástico. Veremos más adelante que igual para la deformación plástica existen otros mecanismos más fáciles.